Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Se puede comunicar con nosotros en nuestras redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también si usted desea participar en la conversación, lo puede hacer marcando nuestras líneas telefónicas en cabina en el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Les saluda Ángel Sandoval aquí en cabina, esperando que tengan un excelente día. Y ya me acompaña vía telefónica mi compañera Catalina Mejía. Cata, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz miércoles para todos, muy bien, gracias. Qué gusto. Y el día de hoy no nos acompaña Viridiana Vidal, ella tiene una asignación especial, entonces no nos puede acompañar el día de hoy, pero estamos aquí como ya habíamos estado en programas anteriores, Cata y yo, y tenemos mucha información el día de hoy, como ya saben, nos gusta uno de los días de la semana, normalmente es el día miércoles, concentrarnos en lo que viene siendo las elecciones, y es muy importante porque ya estamos cada vez más cerca de la fecha de la votación de las elecciones generales de este 2020. Y el día de hoy es un tema un poco complejo, un poco continuo, que me gustaría hacer un poquito como de introducción, porque vamos a hablar sobre algo que ha estado sucediendo, que nos va a dar como esa rampa o esa manera de llegar al tema de las elecciones, y es precisamente hablar de la legislatura, Cata. Eh, pero me gustaría pasar contigo para que me platiques un poquito, nos hagas una introducción y nos introduzcas al invitado del día de hoy que nos acompaña vía telefónica, pero platícanos un poquito sobre la legislatura y por qué vamos a hablar hoy de la legislatura. Sí, 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 claro que sí. Pues precisamente como tú bien lo dijiste, estamos a 96 días exactamente del día de las elecciones generales. Ha sido una fecha, el noviembre 3, de la cual hemos hablado ya por varias semanas y precisamente por eso estamos nosotros, para poder presentarles la información necesaria para que cuando sea el día de votar se sientan informados y seguros de poder hacerlo de una manera pues nuevamente informada. Entonces, para hablar un poco sobre las distintas propuestas y los recortes realizados en esta primera sesión especial que duró 12 días y concluyó el pasado domingo, nos acompaña por vía telefónica Edgar Flores, quien es asambleísta de la legislatura. Muy buenos días, Edgar, ¿cómo te encuentras? Gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poco sobre esta sesión especial, específicamente cuál fue su objetivo y por qué era necesario tener una sesión especial y no esperar hasta el año 2021. Claro, de antemano les agradezco mucho por tocar este tema porque estamos tan enfocados en los temas generales, porque obviamente tienen implicaciones muy grandes, pero se nos olvida la importancia de la política local, que es lo que nos perjudica día a día. En el estado de Nevada, nosotros no tenemos un impuesto estatal como otros estados. Entonces, cuando hablamos del presupuesto estatal, depende en gran parte de impuestos que ponemos sobre el turismo y el consumidor. Es decir, lo que nosotros cada vez que vas a la tienda o comida o algo, y cuando pagas un impuesto, parte de ese porcentaje que se paga va al Estado. O cuando vienen turistas y se hospedan en nuestros hoteles, parte de lo que están pagando los hoteles se va al Estado. Y también los juegos, todos los juegos de mesa, las máquinas en los casinos están pagando un impuesto. Cuando pega la pandemia y cerramos por obligación, porque vimos los números muy drásticos que aún siguen creciendo desafortunadamente, cuando cerramos el Estado, el dinero del cual estamos acostumbrados a recibir cada mes para de entrar. Y nos vimos en una crisis económica. Teníamos 1.3 billones de dólares en el que contábamos para programación esencial como cuidado médico, educación, que
desafortunadamente ya no teníamos ese dinero de un día para otro. El año fiscal, de la manera que nosotros a nivel estatal programamos nuestros gastos, es cada 1 de julio. Mucha gente, el año fiscal es el último día del año, ¿no? Y en realidad nuestro año empieza el 1 de julio. Entonces nos vimos obligados a tener una sesión legislativa para entender cómo le vamos a hacer cuando tenemos un presupuesto del cual dependemos y no existen 1.3 billones de dólares. Entonces lo que tuvimos que hacer primero fue que el gobernador, la sesión legislativa en el estado de Nevada se reúne cada 2 años. Entonces eso no toca hasta el año 2021. Y el gobernador, ante esta crisis, se vio obligado a pedir o llamar una sesión especial. Y la sesión especial simplemente significa que vamos a ir a reunirnos para hablar de un tema muy específico antes de que llegue la sesión legislativa típica, que es cada 2 años. Entonces, tuvimos que hacer muchos recortes. Quiero enfatizar que no hay ningún recorte. Cuando tuvimos que hacer un corte de algún programa o de dinero, no hay ninguno que es bueno. Todos los programas a nivel estatal ocupaban, si mucho, más dinero en realidad. Pero cuando nos confrontamos con esta crisis, nos vimos obligados a tener que hacer recortes. Originalmente íbamos a hacer cortes en el programa de Medicaid. Había individuos que iban a perder acceso a programas dentales, de visión, individuos que dependen de programas de autismo. Iba a haber un recorte completo donde ya no iba a haber acceso a esos recursos tan esenciales para poder vivir. Para nuestros jóvenes, yo personalmente uso lentes. No me puedo imaginar un año haber ido a la escuela sin mis lentes, porque batallo mucho con la visión, se me cansan mucho los ojos. Entonces, tomamos la determinación que dijimos, bueno, tenemos que tratar de minimizar el impacto al cuidado médico y ver en qué otras áreas podemos hacer esos cortes. Al final de cuentas, reitero, no llegamos a un punto que yo diga, y estén contentos porque hicimos recortes nomás en estas áreas. No. Obviamente, al tener que hacer esos cortes dolió mucho, pero logramos minimizar el impacto para que no sea tan dramático el daño que vamos a hacer. En particular, los programas de nuestras primarias, secundarias y preparatorias, había unos cortes que íbamos a hacer ahí que los evitamos, los esquivamos, y nos enfocamos más en las universidades, porque entendemos que no es fácil para un estudiante universitario tener que pagar más o que haya un corte a un programa, pero sí entendemos que es mucho más impactante para un adolescente, un niño de 10 años, que le quitemos alguna programación o le quitemos acceso a un recurso esencial en la escuela, que a un joven y adulto universitario que quizás tenga un poquito más de recursos o esté un poquito mejor posicionado o mejor posicionada para poder absorber esos cambios. Y por último, y quizás la pregunta que viene, el día de mañana probablemente estaremos de nuevo en la capital, reunido en la legislatura para una segunda sesión especial, porque aparte de la crisis económica, la otra situación que tenemos es que durante esta pandemia, no sé si se acuerdan, hace unos meses cuando tuvimos las elecciones, hubo personas que estuvieron en la línea esperando para votar 8 o 9 horas el mero día de las elecciones. Hubo personas hubo reportes de personas que estuvieron en línea hasta la 1 de la mañana. Y cuando empezamos a hacer el conteo de los votos, se tardó 7, 8, 9, 10 días después de que haya acabado el día de las elecciones para tener un conteo final, y el motivo es que típicamente uno está yendo a votar temprano. En el estado de Nevada es como típicamente hacemos todo aquí. Hay semanas donde uno puede ir a votar temprano, se te ofrece la opción de ir a votar en los supermercados, y eso minimiza el impacto para la gente que está trabajando detrás de las puertas, haciendo todo el conteo. Pero imagínense, ante una pandemia,
primero de todo hubo precauciones que tuvieron que tomar para asegurarse que ellos, los que están haciendo esos conteos, estén a salvo. Pero aparte de eso, todo llegó por correo. Entonces, de un día para otro, donde tanto estamos acostumbrados a sistemas, urnas de votación que ayudan con ese proceso, estaban individuos contando detrás de un edificio y se tardó muchísimo ese proceso. Esperamos que va a haber mucha participación ahora con las elecciones de noviembre y hay cosas que se tienen que cambiar por reglación, por reglamento, perdón, que si no hacemos esos cambios legalmente no podemos ajustar y hacer los cambios necesarios para poder hacer que el sistema ahora en noviembre esté funcionando. Hemos visto ya a nivel nacional, donde si no hacen esos cambios necesarios, se convierte en toda una controversia porque no hay manera de dejar que la gente participe y a la vez tener un sistema que funcione adecuadamente y no estamos esperando 5 o 6 meses para ver qué pasa con las votaciones. Muchas gracias, Edgar. Tu respuesta, la verdad que fue muy completa y solo tengo un par de preguntas respecto a lo que nos estás comentando para hablar un poquito más a profundidad de eso. Tú nos platicaste un poco sobre los recortes que se tuvieron que realizar a diferentes programas, que es lamentable porque, como tú mencionas, hay muchos programas que están apoyando a la comunidad. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Me podrías platicar un poquito sobre los recortes que se hicieron? ¿Cómo van a afectar a la comunidad? ¿O hay algo que va a afectar directamente a nuestra audiencia que nos está escuchando? Sí, claro. Ya toqué un poquito el tema de el sistema de Nevada de Educación Superior, ¿no? Nuestros alumnos que están en la universidad potencialmente puedan ver que si había algunos maestros que por ejemplo, supongamos que alguien está estudiando alguna materia y está por sacar su licenciatura en matemáticas y a lo mejor se dieron cuenta que el año pasado se jubilaron 3 o 4 profesores y estaban esperando que llegaran los profesores nuevos para tomar y enseñar unos cursos. Probablemente esos profesores ya no los van a contratar a raíz de estos recortes. Quiero aclarar algo. En la primaria, secundaria y preparatoria, ningún maestro los van a correr a raíz de estos recortes. Pero hay programas, por ejemplo, hay algo que se llama Communities in Schools, que probablemente muchos de ustedes han escuchado esos programas. Las escuelas contratan diferentes organizaciones o crean sistemas para colaborar con organizaciones que las traen de fuera. Y típicamente esas organizaciones ayudan para llenar cuando hay vacíos, que digamos, mira, en mi escuela tengo un problema muy grande porque muchas de las familias desafortunadamente no tienen acceso a recursos A, B, C y D. Ellos contratan a Communities in Schools, ellos llegan y ayudan con esos recursos para ayudar con esos vacíos y apoyar a los maestros. Hay muchas escuelas que a raíz de los recortes que tuvimos que hacer, aparentemente van a tener que tomar una decisión si van a poder estar contratando a esas organizaciones a las que típicamente tienen año tras año, porque hicimos un recorte a algo que se llama SB 178, que daba dinero adicional a las instituciones de nuestras primarias, y típicamente se utilizaba dinero de esos fondos que entraban para ayudar a las escuelas. Entonces, quizás eso sea un recorte que ustedes noten. Otra cosa es que, aunque logramos evitar muchos recortes al sistema de Medicaid en el estado de Nevada, aún así va a haber problemas. Por ejemplo, en el programa dental, cuando uno va y califica para ciertos beneficios, debes de que tenga la cobertura típica de un 80%, y estoy usando una cifra nomás para dar un dato, en realidad no es como funciona, pero debe de que haya un 80% de cobertura, ahora simplemente va a haber un 70%. Entonces sí van a haber cambiecitos
que van a notar y que se van a sentir, ¿no? Porque si lo sientes en dental, si lo sientes en visión, si lo sientes aquí, lo sientes allá, de repente todos esos aumentos empiezan a doler. Reitero también lo del año fiscal que mencioné, que empieza esto el 1 de julio, porque muchas personas quizás aún no han sentido el cambio, pero probablemente lo sintamos en los meses que vienen. Ahora, sí quiero explicar que probablemente ahora para finales de este mes y para el mes que entra, quizás veamos que entre dinero adicional del gobierno federal. Si el gobierno federal nos da el dinero que estamos pidiendo, de la cual ahorita nuestros delegados federales, lo que es Catherine Cortez Masto, Stephen Horsford, Dina Titus, Susie Lee y Jackie Rosen, si ellos logran su objetivo, entrarían $3 billones adicionales al Estado, si no es que más, que podría cubrir ahorita todos los recortes que tuvimos que hacer, y no nomás cubrirlos, sino agregar dinero adicional. Entonces, nosotros hicimos lo que tuvimos que hacer basado con lo que teníamos ante nuestras manos, pero el gobierno federal podría reaccionar y ayudar a aliviar esos recortes, y de tal manera que ustedes digan, oye, pensamos que iba a haber todos estos problemas y no hemos visto ninguno, en realidad me llegó hasta más dinero o me ayudaron más. Eso va a ser porque el gobierno federal puede intervenir. La última cosa que sí quiero mencionar es que todos nuestros empleados estatales originalmente iban a sufrir un corte muy grande. Aún así logramos minimizarlo, pero aún así van a tener que hacer ciertas cosas. Por ejemplo, un porcentaje de nuestros empleados estatales se van a ver obligados a tener que tomar ciertos días de descanso sin paga. Entonces se puede coordinar para que no sea el impacto muy fuerte, sean todos en un solo mes, pero va a haber ciertos individuos que se van a ver obligados a tener que tomar días de descanso y no se les paga para eso. Entonces esas personas van a ver ese problema, ¿no? Pero por favor, más le pido a la comunidad que se mantenga informada, que estén al pendiente y que cada vez que tengan la oportunidad de involucrarse o que haya candidatos a nivel federal, que les recuerden, oye, por favor, pidan más recursos para el estado de Nevada, porque el gobierno federal tiene toda la posibilidad y tiene a su disposición poder proveer los fondos que tuvimos que cortar y asegurarnos que no tengamos que cortar ningún programa a nivel estatal. Gracias, Edgar. Perdón que te interrumpa ahorita, pero llegó un momento de pasar una pausa comercial. Me gustaría que si todavía tienes un momento nos acompañes, y regresando de la pausa me gustaría platicar un poquito más sobre esta segunda sesión y como tú mencionaste sobre la importancia de las elecciones. Perfecto. Bueno, Cata, no sé qué te pareció. Me pareció que es muy interesante analizar un poquito lo que él nos está comentando. Sé que es complicado al nosotros escuchar en los noticieros, en los periódicos, escuchar sobre lo que vienen siendo los recortes. Uno se imagina, bueno, es que qué es lo que va a pasar y todo. Como él menciona, no sé cómo tú lo viste, es como están buscando de los males el menos mal que se pueda. Y aparentemente, por lo que nos está platicando y todo, han conseguido hacer esto que para las personas, la comunidad en general, sea de los que se vean menos afectados. Pero no sé, tú platícame un poquito qué fue lo que viste, qué fue lo que te llamó la atención de esta entrevista hasta ahorita, en este momento. Yo creo que el punto que acabas de mencionar, que es tratar de hacer los ajustes menos peores, ¿cierto? O sea, en sí, el tema de que estamos en crisis ya pone a estos asambleístas, al Estado en total, en una posición bastante difícil. Entonces es su labor tratar de buscar el punto medio, como Edgar nos estaba diciendo. La sesión que tuvieron y la sesión que tendrán a partir de mañana no es algo que habían previsto, sino que se han visto forzados a tenerlo por la circunstancia. Entonces, también es un recordatorio de la labor que tienen nuestros oficiales locales, y cómo
trabajan en conjunto con los agentes federales, por los representantes federales, por lo que él decía que, listo, los recortes que hicieron son, digamos, el plan de contingencia en el evento de que en un mes o en 2 meses el gobierno federal no pueda llegar a un acuerdo en términos de ayuda adicional de la que ya estaban dando. Entonces, eso es un punto, me pareció bastante importante que mencionó que aunque estarán discutiendo precisamente más ayuda federal en estos meses, como no sabemos si podemos contar con eso, por eso es que están haciendo los recortes para prepararse en el caso de que no podamos contar con los 3 billones que le estaba diciendo que podrían cubrir los recortes que se hicieron, incluso ayudar un poco más. Eh, entonces, pues nada, creo que lo que él decía también, que es bastante importante, mantenernos informados al nivel local, porque es lo que más nos impacta, pero aparte de eso, poder entender qué tipo de recortes nos van a afectar directamente y cómo, como él decía, al nivel de la educación, cuando estaban tratando de decidir si hacen un recorte a nivel universitario o a nivel, digamos, elemental, eh, es bastante interesante oír qué factores toman en cuenta y específicamente cómo impactará eso a los miembros de nuestra comunidad, ¿no? Sí, tocas dos temas muy importantes. Uno es, como tú mencionas, este es un plan que es el plan de contingencia. Se espera, y en serio es lo que se está, lo que se tiene en mente, que se espera que el gobierno federal asigne un presupuesto para el estado de Nevada y para los demás estados también, porque todos están pasando por la misma pandemia. Entonces, si esto sucede, como tú mencionas, eso es muy importante, ese es el plan de contingencia. Eso es lo que va a suceder en caso de que no consiguiera el estado de Nevada este presupuesto que necesita, que podría ser mayor, como él mencionaba, inclusive ayudar a cubrir ciertas áreas que necesitan dinero extra, porque estamos en una temporada, estamos pasando por algo no antes visto, entonces es muy importante ver eso. Y la otra cosa también que mencionas que es importante es eh, poner mucha atención, porque una de las cuestiones que las personas estaban más preocupadas era la cuestión de la educación. Comentaban que cómo era posible que los niños, muchos, como tú bien mencionaste hace un par de semanas, el condado de Clark siendo uno de los más grandes en el país, con una gran cantidad de niños y no había los recursos suficientes para todos los niños y en caso de entrar en este proceso de una educación en línea, o entrando en este nuevo ciclo, esa era una de las preocupaciones más grandes y como tú dices, su trabajo de ellos fue muy complicado, balancear y saber, ok, qué es lo que va a afectar menos a la comunidad. Y hablando un poco, o sea, un poco más específicamente de números, el presupuesto con el que estaban trabajando estos legisladores, los asambleístas, era un presupuesto que perderá una cuarta parte de los ingresos previstos anteriormente debido a la pandemia. Y algo que Edgar nos estaba diciendo, sin mencionar los números específicamente, pero los legisladores pudieron recuperar 81.3 millones de dólares para la salud y 4.2 millones para la educación. Entonces, aunque él mencionaba que estos recortes se veían necesarios, hicieron todo lo posible para poder ajustarlo de manera que impactara de una manera mínima o menos mal a la comunidad. Ya vamos al aire para seguir platicando con él. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Concilio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina. Ahora mismo nos encontramos en vivo a través de Facebook, pero también lo puede hacer vía telefónica llamando a las líneas en cabina en el 702-876-1087. De nueva cuenta es 702-876-1087. Y bueno, estábamos platicando durante este primer bloque sobre la sesión especial de la legislatura, una sesión que fue necesaria para poder ayudar con la problemática del presupuesto que fue traído por la pandemia. Como sabemos, la pandemia afectó a muchos negocios, muchos sectores de la comunidad, incluido el gobierno,
que tiene diferentes programas que iban a sufrir por una falta de presupuesto, y entonces es por eso que el gobernador mandó llamar esta sesión especial de la legislatura, y precisamente nos acompaña vía telefónica Edgar Flores. Él es un miembro de la Asamblea del Estado de Nevada, que es parte de la legislatura, del proceso de la legislatura. Como sabemos, para la legislatura se dividen en dos cámaras, la Cámara Alta y la Cámara Baja. La Cámara Alta es el Senado del Estado y la Cámara Baja es la Asamblea del Estado, del cual forma parte Edgar Flores. Edgar, ¿continúas aquí con nosotros? Claro que sí. Perdón por la introducción tan larga que hice en este momento, pero precisamente hablando de eso, tú nos platicaste un poquito sobre la primera sesión especial, perdón, en el que hablaron sobre la cuestión de presupuestos, cómo evitar que haya recortes a programas que podrían afectar en gran medida a la comunidad. Y ahora nos estás platicando también que es probable, o ya se sabe, pues que es necesaria una segunda sesión especial en donde se va a tocar el tema de las elecciones. Sabemos que este es un tema que ha causado mucha controversia porque muchas personas de ambos lados no solían votar por correo. Algunos no confiaban en cómo fue que sucedieron las elecciones primarias. Es mucho lo que se está pasando, lo que me lleva a preguntarte un poquito sobre cuáles son los objetivos, otra vez si me podrías recordar, de esta segunda sesión especial de la legislatura, qué es lo que están buscando ustedes conseguir. Y al haber escuchado todo esto, también me gustaría si nos pudieras platicar un poquito para los que nos están escuchando y no saben completamente, ¿cuáles son los objetivos de la asamblea? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que tú, como asambleísta, de qué te encargas? Escuchamos mucho de la legislatura, de propuestas de ley, pero específicamente, ¿qué cosas son las que puede un asambleísta o una asambleísta ayudar o hacer en cuestión de la legislatura? Claro. Bueno, primero de todo, yo soy miembro de la Asamblea Estatal. Yo soy uno de 42 personas a nivel estatal que representa un distrito de aproximadamente 67,000 a 68,000, dependiendo del distrito, de residentes aquí en el estado de Nevada. Entonces, cada distrito se divide basado en población y tiene sus áreas. Yo en lo personal represento la área noroeste de Las Vegas, y tengo colegas que rodean mi distrito. Menciono eso porque en muchas ocasiones personas me preguntan, oye, pero nunca no te miré como opción para votar, y eso es típicamente porque quizás viven fuera de mi distrito. Yo, como obligación, para poder representar una área, tengo que vivir en esa área para poder estar ahí como representante, y nos eligen cada 2 años. Todo eso es importante nomás para dar un poquito de contexto de quién somos, cómo es que llegamos a este puesto. Ahora, dentro de la Asamblea Estatal se eligen líderes, individuos que van a representar ciertos comités. Como hay muchos temas muy complejos, no sería buen uso de tiempo que las 42 personas que estamos ahí elegidas tengamos que escuchar todos los temas y debatirlos, los 42 legisladores, porque son en ocasiones hasta 1,000 propuestas que pueden ver en una sola sesión. Entonces hay comités. Yo en particular tengo el cargo de 2 comités dentro de la Asamblea Estatal, que es el Comité de la Asamblea el Comité de Educación de la Asamblea y el Comité de Asuntos Gubernamentales de la Asamblea. Cada vez que hay quejas o peleas dentro de las mismas de los mismos condados o ciudades, supongamos que el condado de Clark tiene un problema con la ciudad de North Las Vegas, o la ciudad de Las Vegas tiene un problema con el condado de Clark, o Washoe County tiene un problema con Reno. Como son diferentes entidades gubernamentales, en veces hay conflictos. Oye, yo digo que esta línea de luz, yo tengo el control, a lo mejor la ciudad piensa que tiene el control y no el condado, o viceversa, o quieren implementar
reglamentos que van a impactar más allá de únicamente la área que controla la entidad del gobierno. O sea, son temas un poco complejos y son basados en que todo el mundo quiere tener control, porque en veces el control de ciertas cosas significa más dinero para el condado o para una ciudad. Ese es mi mando y yo estoy a cargo de eso, de tratar de resolver esos problemas. También tengo el mando de educación. Cuando hablamos de temas que van a impactar nuestro sistema escolar, vienen ante el Comité de Educación y dicen, mira, tenemos que hacer esa propuesta, obligar que los maestros obtengan este entrenamiento adicional, queremos asegurarnos que si vamos a implementar un programa a nivel estatal, que lo hagamos de esta manera, que sigamos estas medidas, queremos obtener más datos para saber qué tan bien está funcionando el sistema educativo a nivel estatal. Todo eso viene al Comité de Educación. Entonces, es importante que la comunidad sepa eso para que entiendan que hay alguien que se parece a ustedes, que viene de las mismas raíces, que tiene todo lo mismo que tienen ustedes, que está en ese puesto para que ustedes puedan exigirme más. En realidad, el papel de un legislador es estar ahí para representarlos y ser un portavoz para la comunidad. Entonces, es importante que ustedes se sientan que tienen la habilidad y que tienen el derecho de decir, oye, yo quiero mejor representación, yo quiero saber más de lo que estás haciendo, mándame un comprobante, mándame un papel. Y hay personas que me piden cartas simplemente para saber qué es lo que está pasando. La otra cosa que en cuestión de la sesión especial, como nosotros nos reunimos una vez cada 2 años, eso significa que cuando hay cosas que urgen durante los años que no estamos en la sesión legislativa, tenemos que llamar una sesión especial. Eso lo hace el gobernador, y el gobernador es quien impone la agenda. Nosotros como legisladores tenemos que presentarnos, pero basado a la agenda que nos presentan, que nos ponen sobre la mesa. El gobernador ya indicó que muy probablemente esta semana vamos a ir a la capital de nuevo para hablar de 3 temas en particular. Primero es la reforma de la justicia penal. Segundo, elecciones y reforma electoral. Y tercero, asegurarnos que haya un balance en la reapertura durante una pandemia para negocios. Y lo que me refiero a eso, puedo empezar el tema ahí, la conversación ahí, es que hay negocios que temen, en particular casinos, instituciones grandes, que tienen muchísima gente que los visita mes tras mes, que tienen miedo a reabrir, porque dicen, bueno, si reabro y alguien se nos enferma, me van a querer demandar a mí. Y no quiero poner en mi negocio en una situación donde yo me vaya a ir en bancarrota por tantas demandas que me van a llover. Y del otro lado de la moneda hay individuos que dicen, oye, pero a la vez, si vas a reabrir tu negocio, tienes que tomar ciertas precauciones para asegurarnos que tú estás haciendo todo lo posible para proteger a la gente que va a ir a visitar tu negocio. Entonces, una de las cosas que queremos llegar a un balance es decir, bueno, ¿cómo nos aseguramos que podemos reabrir y a la vez darle las protecciones a los negocios que están haciendo todo lo posible para proteger al consumidor? Y a la vez, ¿cómo le hacemos para asegurarnos que aquellos que digan yo no voy a seguir ningún reglamento, no voy a implementar no sé, cada 3-4 veces por hora que estén limpiando los baños o imponer nuevos reglamentos sanitarios para asegurarnos que la salud de nuestro consumidor esté protegida, que ellos también sean responsables? Eso es un tema que tenemos que tocar. El segundo, hablé un poquito de reforma de justicia penal. Actualmente, a nivel nacional hay un diálogo muy importante referente a cómo patrullamos nuestras calles. Y es un tema muy difícil porque es un tema donde yo opino que demasiada gente ha marcado una línea y dicen yo estoy de este lado o de aquel, cuando la realidad es que es un poquito de los dos. No hay individuo en este estado que yo conozca, y quizás ustedes sí, pero no hay ninguno que yo conozca
que diga que no se ocupa ningún policía. Sabemos que el papel del policía es importante. Nos podemos acordar, no ir muy lejos, al 1 de octubre, cuando sufrimos la tragedia aquí. No hubo una persona que no haya dicho gracias a nuestras mujeres y hombres en uniforme que estuvieron ese día peleando y ayudando a tantas personas, individuos que estaban por perder sus vidas, y gracias a oficiales que llegaron, bomberos y médicos que lograron parar sus heridas lo suficientemente para llegar al hospital. Pues podemos decirles gracias a nuestros héroes y a la misma vez decir, entendemos que tenemos nuestros héroes y estamos eternamente agradecidos. Constantemente la legislatura les ha dado más recursos, les ha dado más protecciones, hemos implementado programas de largo plazo para que si en un futuro, después de que sean jubilados, sufren una condición médica, que sigan protegidos bajo las aseguranzas. O sea, hay muchas cosas que hemos hecho como agradecimiento a nuestra policía, y a la vez podemos decir, mira, y a la vez reconocemos que hay un problema sistémico, no que el policía individual, no que la mujer que está patrullando a diario, el hombre que está patrullando a diario con su uniforme orgullosamente, que sea malo, sino que el entrenamiento, el sistema que da a ciertos incidentes que han ocurrido en este estado, que si hayan sido distintos, quizás pudimos ver evitado la tragedia de que le hayan disparado a alguien, que hayan matado a alguien, que hayan golpeado a alguien excesivamente, que no hayan implementado ciertas técnicas, por ejemplo, que están ahorcando individuos o que les ponen un pie sobre el cuello, etcétera. Eso es, cuando hablamos de reforma de justicia penal, a ese es el tema al que van. ¿Cómo podemos llegar a un punto donde podemos seguir apoyando a nuestras autoridades y a la vez ser críticos y analizar que el sistema por el cual ellos a diario se inscriben al programa, pasan por una escuela, qué es lo que les están metiendo en la cabeza? Hemos visto muchos incidentes y lo hemos explicado, que cuando la policía saca un arma, no le disparan 1, 2, 3 veces. Perdón, Escucho. Sí, parece que estamos teniendo problemas con la línea de Cata, pero tú continúa, perdón, ya estamos resolviendo aquí. Muy bien. Quería asegurar que ya. Sí, no te preocupes, sí te escuchamos a ti todavía. Perfecto. Entonces, el tema, ¿no? El tema es cómo le hacemos para crear un sistema de policía donde la comunidad de nuevo confía en ella, la comunidad se siente con la comodidad de decir el oficial va a tomar las medidas necesarias, pero no exageradas, para proteger a uno, que si van a disparar va a haber ciertos reglamentos y va a haber ciertos entrenamientos que van a tener que hacer primero para asegurarnos que no siempre sea disparar a matar, me explico, o ciertas cosas así donde podemos tratar de implementar cambios que hemos visto en otros estados. Una de las cosas que nos preguntan mucho es, oye, pero es que tiene que ser así y no hay alternativas, y hay muchísimos estados que han hecho cosas de una manera muy distinta, que han ido haciendo reformas que favorecen a la comunidad, que continúan con la habilidad de poder patrullar y dar la seguridad que una comunidad necesita, brindar ese apoyo, y a la vez reconocer que si están haciendo cosas que no deben, que digamos, bueno, cometieron un error, quizás no mataron a alguien al adrede, quizás por los nervios, la situación, se cometió un error muy grave, pero hay consecuencias por eso, ¿no? En toda profesión, si uno comete un error, hay consecuencias. De esa manera, no creo que sea muy injusto tratar de revisar de qué manera podemos asegurarnos que pueda haber consecuencias cuando se cometen errores tan graves, con consecuencias tan severas dentro de nuestras policías, departamentos de policía. Y por último mencioné un poquito que tiene que ver reformas electorales.
electorales. Ya sabemos que la pandemia ha cambiado cómo es que votamos tradicionalmente, las urnas de votación, votar temprano, eso es algo que probablemente no se va a hacer porque queremos evitar reunir tanta gente, y a raíz de eso tenemos que hacer unos cambios en el reglamento de cómo monitoreamos, cómo contamos y cómo implementamos un proceso de votar durante el año de COVID-19 para asegurarnos que todo el mundo lo pueda hacer, pero de una manera que no se expongan, en particular para nuestras comunidades muy, muy vulnerables. Si uno revisa las estadísticas, los que más votan son nuestros familiares de tercera edad, y son los que más se exponen a los peligros de COVID, los que durante esta pandemia hemos visto que son los que desafortunadamente escuchamos de que estuvieron hospitalizados, y que son más sujetos a perder la vida a raíz de COVID. Entonces tenemos que asegurarnos que los protejamos y que evitemos lo que pasó ya. Miramos hace unos meses que hubo individuos que estuvieron en línea tratando de votar hasta la 1 o 2 de la mañana, que es algo que no se puede repetir. Claro que sí, Edgar. Pues muchísimas gracias por toda esa información. Sabemos que tú estás postulando para reelección en estas elecciones generales. Cuéntanos un poco sobre por qué crees que es importante que haya más hispanos en la Asamblea. Claro. Uno de los temas, yo cuando inicialmente me postulé, yo apenas iba saliendo de la Facultad de Derecho y tenía 27 años cuando inicié mi carrera. Lo menciono porque una de las cosas que típicamente escucha mucho la comunidad latina es espérate. Y esa palabra para mí siempre ha sido un control para nuestra comunidad. El espérate, ya después haz esto, espérate, al rato te toca tu tiempo. Y conozco muchos individuos que llevan 10, 15 años escuchando esa palabra. Y la otra cosa que escucho mucho es de individuos que yo personalmente los quiero reclutar. Le digo, mira, tienes todo el potencial, las habilidades, la capacidad, tienes el currículum para hacer algo grande, involúcrate. Que me dicen, bueno, ¿para qué? ¿Qué ofrezco yo a la mesa? Primero de todo, el estado de Nevada está evolucionando. Cuando hablamos del ADN de la población, la realidad es que si hablamos en el sistema escolar, nuestras primarias ya somos la mayoría. ¿Qué significa? Que si nuestro sistema escolar, cuando hablamos de las primarias, si somos la mayoría, si la comunidad latina es la mayoría ahí, significa que en generaciones que vienen, como adultos, seremos la mayoría, la comunidad latina. Hoy día, ya si combinamos la comunidad latina con la comunidad afroamericana y la comunidad asiática, si juntamos todos los números, ya ahora las minorías somos mayoría. Entonces, eso significa que tenemos que tener representación que refleje ese cambio. Que haya individuos como yo, que por ejemplo digan, mira, yo en lo personal, en mi familia inmediata he sufrido una deportación, sé lo que significa eso, y ocupamos esa representación porque hay tantas otras personas dentro de nuestra comunidad que se identifiquen con eso. O que digan, mira, yo personalmente vengo de una familia que de jóvenes, de cuando eran mis papás jóvenes, mamá y papá jóvenes y yo niño, me acuerdo que la familia batalló y que en momentos de nuestras vidas necesitamos apoyo del gobierno, tanto como con recursos, o necesitamos un poquito de ayuda con vivienda. Y decir, ocupamos personas que estén representándonos, que se identifiquen con eso, para el momento de que, por ejemplo, lo que acabamos de ver en la sesión especial, que quieran hacer recortes a programas tan esenciales, que digamos, oye, espérate, es que yo me identifico con eso, déjame explicarte qué es la importancia de no hacer ese corte. Ocupamos individuos que ayuden a las generaciones nuevas a entender que ya todo está a nuestro alcance,
y que ya no hay necesidad ni de esperar y mucho menos pedir permiso, que es algo que yo opino que aún existe dentro de la identidad latinoamericana que tenemos, de constantemente querer pedir permiso. Yo estoy eternamente agradecido con este país, haría lo que sea, estoy dispuesto, si en dado caso fuera necesario, pelear por y proteger este país, y a la misma vez, así tanto como quiero y aprecio a este país, reconozco que mi papá, mi mamá han sacrificado tanto, han dado tanto a este país, que hoy día yo tengo el privilegio de dar todo lo que yo tenga y entregárselo a la comunidad, que yo ya no tengo una obligación de pedir permiso para algo que tanto se merece nuestra comunidad. Nos merecemos tener representación adecuada, nos merecemos estar en puestos altos, nos merecemos, y no lo merecemos porque tenemos el mérito, tenemos el currículum, tenemos el entendimiento, tenemos el conocimiento, tenemos listo. Si hablamos, yo siempre digo, porque me gusta el fútbol, yo siempre uso el ejemplo del fútbol, digo, tenemos una banca llena de talento, que no hay excusa por cual decir, oye, es que no hay nadie que esté dispuesto o dispuesta o que tenga las cualidades necesarias para llenar ese puesto. Hoy día ya no existe eso. Tenemos todo lo que ocupemos a nuestras manos. Simplemente que ahora lo que falta es apoyarnos unos a los otros. Oye, sí, anímate, aviéntate. Oye, mira, a tu niña tanto que le gusta, escuché a tal persona que sale otro día, dile que se inscriba. Tenemos programas hoy día para capacitar y ayudar a individuos que quizás están en la universidad ahorita o tienen sus pequeños negocios, que les interesa mucho la política. Tenemos un programa de capacitación gratis. Simplemente se ponen en comunicación con nosotros y les enseñamos de A a Z cómo lanzar una campaña política, cómo pedir los fondos necesarios, qué es lo que involucra cada puesto, porque hay muchísimos puestos distintos. No, hay puestos que es mejor para una persona que para otra, pero ya todo está en marcha, ya la puerta está abierta y ya está el panorama, o sea, ya está el camino. Nomás es ahora asegurarnos que tengamos la confianza en sí mismo, de decir que, oye, yo puedo hacer esto, tengo todo lo necesario. Si él lo hizo, ¿por qué yo no? Claro que Pues sí. muchísimas gracias, Edgar. Me gustaría nada más terminar. Yo sé que ya te hemos quitado mucho tiempo de tu día. Me gustaría terminar un poquito. Nos platicaste ahorita sobre la importancia de tener representantes hispanos. Ahora, ¿qué mensaje le darías a la comunidad que todavía no se anima a participar en las votaciones? Hemos visto y hemos platicado y comentado en varias ocasiones en el programa que la comunidad latina va a ser la minoría más grande que va a poder votar en estas elecciones. Entonces, definitivamente, y sabemos que en muchas ocasiones se le ha llamado a nuestra comunidad el gigante dormido porque dicen que es una comunidad que tiene el poder de hacer cambios en cualquier tipo de elecciones, elegir a más representantes. ¿Qué mensaje le darías tú a esta comunidad no, que no está segura todavía, no tiene la pasión por salir y votar en estas próximas elecciones generales? Primero, lo que diría es que yo entiendo. La mayoría de nuestra comunidad latina, seamos primera, segunda, tercera generación, probablemente llegamos a este país porque en nuestro país natal hace 3, 2 o hace un año nos quedó mal. Y típicamente dentro de la identidad latina que viene aquí a Estados Unidos, que han llegado aquí, y digo, aunque lleven 3 generaciones aquí, vienen con esa ideología de que es que yo vengo huyendo régimen, vengo huyendo por corrupción dentro de la política, y llego a un país donde lo único que yo quería era sobresalir y proveerle más a mi familia, y este país me lo ha dado. Yo entiendo eso. Y a la vez les pregunto y les pido a la comunidad que hagan conciencia de ese tema. Yo les digo, ok, perfecto, ustedes opinan que la política no hace nada, que es lo mismo de siempre, etcétera, perfecto. Ahora, les pregunto, oye, ¿comparamos nuestras carreteras y nuestras calles
a las de otro país. No, sí, aquí está mucho mejor. Digo, ahora comparemos los postes de luz de aquí a las de otros países. No, es que aquí está mejor. Comparemos nuestros freeways, comparemos esto, y les empiezo a dar ejemplo tras ejemplo, y dicen, no, sí, es mucho mejor. Le digo, ¿qué creen que es todo eso? Es política. Eso significa que en el sistema gubernamental en Estados Unidos sí le hemos dado prioridad a cosas que todos usamos, que a todos nos favorecen. Entonces, que digamos, es que no me importa la política porque de nada me impacta, y a la vez digamos, pero todo está mejor aquí, es contradecirse. Porque el hecho de todo lo que viene uno huyendo de su país natal, que digas, no, es que aquí está mucho mejor, aquí no es, la corrupción no es igual, estás admitiendo que la política en realidad sí importa y que es mucho más importante acá. Entonces, lo que yo le pido a la comunidad es que digamos, ok, si reconocemos que vivimos mejor aquí, estamos mejor acá, y si estamos de acuerdo con esa idea, que digamos, ahora que estamos contribuyendo, tenemos derecho a exigir más. Y de la manera que exiges más es con el voto, porque si yo, por ejemplo, mencioné, yo represento a 67,000, 68,000 por ahí de habitantes, y si esos 67,000 o 68,000, de esos 68,000, el 90% son latinas, latinos, y yo me opongo a algo que va a favorecer a la comunidad latina, ustedes fácilmente dirían, bueno, ¿de qué me sirve tener este representante? Elijamos a otra persona. Y de ahí, de la misma comunidad, va a aparecer otro líder que va a ser lo que mejor favorece a la comunidad. Pero lo que aún yo sigo argumentando es que la comunidad latina no está exigiendo lo que tanto se merece. Seguimos con la ideología de espérate y de pedir permiso. Y no reconocemos que estas luces en nuestros casinos tan bellos que tenemos aquí se quedan prendidos día tras día, y usamos ahorita la excepción de la pandemia, pero antes de este tiempo, por la comunidad latina, que cuando hablamos de quiénes son los trabajadores esenciales, es nuestra comunidad. Mientras todo el mundo se quedaba en cuarentena en casa, y vemos quién salía a trabajar día tras día, fue nuestra comunidad. No estamos en una posición de pedir o en una posición que estamos rogando, ya no es eso. Ahora estamos exigiendo lo que tanto nos merecemos. Pues muchísimas gracias, Edgar, de nueva cuenta. Muchísimas gracias por darnos un poco de tiempo en tu día. Sé que estás muy ocupado y más con esta segunda sesión especial, pero llegó un momento de pasar a nuestra siguiente pausa comercial. No le cambie, que ya volvemos. Bueno, Cata, ¿qué te pareció esta segunda parte de la entrevista? Muy interesante, y sabes que un punto que mencionó Edgar, que recalcó a la medida que seguía hablando, es la importancia de involucrarnos, y una de las maneras de poder hacer eso es votar. Eh, Él lo decía específicamente cuando hablaba sobre el ejemplo de las escuelas, que la comunidad latina es la mayoría en las escuelas, lo cual quiere decir que en generaciones futuras vamos a seguir siendo la mayoría, sea en el trabajo, en la comunidad, y tener a una representación en conversaciones tan importantes como las que tiene la legislatura es bastante significativo, precisamente para tomar en cuenta estas perspectivas, esta comunidad que es la de nosotros, la comunidad latina, al tomar decisiones que la van a impactar sí o sí, que es algo que tú y yo hemos hablado bastante en estas semanas. Entonces, eh, el mensaje que se recalca es no solamente la importancia de estar informados, sino la importancia de usar nuestro derecho para votar, de hacernos contar, de involucrarnos y, como decía Edgar, de exigir más de nuestros representantes, de exigir más a un país, de un país al cual aportamos tanto. Sí, es algo que, como tú mencionas, hemos estado repitiendo bastante veces, que es el hecho de que es muy importante contar con una representación que
que sea parecida a la composición del Estado. Entonces, como sabemos, la comunidad latina es una comunidad muy grande en el Estado. Es muy importante que haya un número, ¿cómo se dice? Relacionado, como la mismo porcentaje de. Exactamente. Entonces es muy importante contar con representantes hispanos, representantes latinos, pero algo que comentó él que me pareció muy interesante y que no hemos platicado, no hemos comentado nosotros, y eso también es algo que me gustaría remarcar, es la importancia de que miembros de la comunidad latina, miembros de la comunidad hispana, busquen estos puestos. Ahorita hemos hablado y sí, hay algunas personas, y como él comentó, en muchas ocasiones hay personas que dicen, no, es que yo, porque voy a correr por un puesto? Ahorita no, o no quiero, no puedo, no tengo el tiempo, no debería de, pero simplemente eso también es muy importante, buscar estos puestos para que después, en un futuro, en programas como este, hablemos con esas personas que están escuchando, que se atrevieron a convertirse en representantes de la comunidad y decir, ok, ¿por qué es importante tener este tipo de representantes? Claro que sí, precisamente algo que mencionaba Edgar también era la importancia de ayudarnos unos a otros, ¿no? Entonces él, aprovechando la posición en la que él está, decía que invitaba a miembros de la comunidad que tenían interés de involucrarse en el mundo de la política, que lo contactaran, que contactaran a su comité para que los pudieran encarrilar, digamos, y dirigir hacia los recursos que podían ser útiles, tomando en cuenta que pues él ya ha pasado por esas, entonces sabe lo que requiere una carrera política, y esa es una idea que me parece bastante importante, no solamente en general, sino específicamente hablando de nuestra comunidad, ¿no? La idea de que a la medida que nosotros vamos subiendo, también levantar a otros miembros de nuestra comunidad para que podamos avanzar juntos. Y me parece que eso es algo que nos falta un poco, como ese sentido de compañerismo, de realmente de comunidad, de ayudarnos los unos con los otros para poder avanzar colectivamente. Sí, definitivamente, y como tú mencionas, sabemos que el mundo de la política es un mundo muy complicado, no es algo que es fácil de entender, fácil de navegar, que es precisamente uno de los objetivos que tenemos nosotros en este programa, que es hacer de una manera accesible y fácil de entender cuestiones políticas, pero obviamente no vamos a tocar temas de cómo postularse porque no es algo como que todo el mundo quiere hacer, pero eso, como tú mencionas, es muy, muy importante y sí me parece algo que remarcarle a él, pues como persona, el hecho de que está poniendo a disposición de cualquier persona que se acerque su tiempo, su conocimiento para poderles platicar y apoyar, como mencionó él. Sabemos que una de las cuestiones más importantes es la cuestión del dinero, en saber cómo conseguir fondos, etcétera. Sí, Pero bueno, vamos a regresar al aire para terminar este tema. claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Decisión Latina, de una producción de Rain Broadcasting que se transmite por Radio La Voz de Nevada en el 1460 AM de Deportes Vegas. Radio La Voz de Nevada es patrocinado por el Subsidio Hispano Media Group, un grupo dirigido por Miguel Barrientos. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a través de redes sociales buscándonos como Decisión Latina, pero también nos puede contactar a través de nuestras líneas telefónicas en cabina en el 702-876-1087. Nueva cuenta 702-876-1087. Y bueno, me gustaría empezar, hemos estado hablando sobre la importancia de la Asamblea del Estado, hemos hablado sobre la sesión especial de la legislatura, qué fue lo que se realizó, y también sobre qué es lo que se va a tocar en la segunda sesión, en la siguiente, perdón, no es la segunda, sería la número 33, si no me equivoco, sesión especial de la legislatura. Y estuvimos hablando con Edgar Flores, un asambleísta. Lamentablemente el tiempo se nos terminó muy rápido, entonces ahorita me gustaría de nueva cuenta, para que si nos estás escuchando, Edgar, extenderte un agradecimiento. Muchas gracias por tomar tiempo de tu día. Sabemos que en estos días que ya están por iniciar la siguiente sesión especial, definitivamente todos los asambleístas están leyendo mucho y poniéndose
muy estudiando mucho para poder tomar las mejores decisiones para la comunidad. Pero ahora me gustaría pasar un poquito contigo, Cata, para platicar. Estuvimos hablando con él, tú comentaste que es cierto, él está corriendo para una reelección eh, en estas elecciones generales. Eh, Nada más como para recordar un poquito algo de lo que él comentó y también que es importante saber, la posición de asambleísta va a estar en la boleta de las elecciones generales. Él nos comentó, y tiene mucha razón, el estado se divide en diferentes distritos, son 42 los distritos, cada distrito tiene asignado un asambleísta, entonces todas las personas van a recibir en su boleta general esta posición para votar en las próximas elecciones generales, pero es importante, como él mencionaba, si nos están escuchando personas y dicen, bueno, es que yo no vi el nombre de Edgar Flores en la boleta o no vi el nombre de otras personas que hemos tenido. Recuerden que va a depender de su distrito. En los diferentes distritos hay diferentes candidatos. Por ejemplo, él en su distrito, él está corriendo por el Partido Demócrata, no tiene un contendiente del Partido Republicano. Entonces va a estar él y hay un tercer partido, el partido eh, tiene otra persona que está contendiendo en contra de él. Ahorita les voy a platicar un poquito más de esa persona. Pero nada más para recordarles, como él comentó, la duración de esta posición es de 2 años. Se hizo un cambio en la legislatura en el 2010, si no me equivoco, en donde se limita la cantidad de veces que se puede reelegir un asambleísta. Antes no estaba estipulado en la Constitución cuántas veces se podía reelegir. Ahora sí hay un límite de 12 años por persona. Este sería Edgar Flores ahorita se encuentra en su eh, tercer sesión, tercer momento como asambleísta, lo que quiere decir que ya va a cumplir 6 años, que viene siendo la mitad del límite que él podría, si él quisiera, continuar postulándose a través de las siguientes elecciones. Y por último, me gustaría comentarles que, como había mencionado, esta es una contienda partidista, entonces en esta ocasión sí va a haber un candidato demócrata, un candidato republicano, dependiendo si en el distrito en el que usted vive si llenaron la solicitud para convertirse en candidatos y para correr para estas contiendas. Algunos distritos tienen solamente un candidato, algunos otros distritos sí tienen dos, sí tienen el candidato demócrata y el republicano, y en otros casos, como había comentado en el caso aquí con el distrito del cual representa Edgar, hay una otra persona que no es del Partido Republicano, de lo cual les voy a platicar un poquito más adelante, pero me gustaría pasar contigo, Cata, para que me platiques un poco. Sé que tú sabes un poquito más de información, como datos interesantes para conocer un poquito más sobre la Asamblea. Sí, 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 claro que sí. Yo creo que antes de proceder con esos datos, me parece importante aclarar que nosotros acá en Decisión Latina no estamos patrocinando a ningún candidato, sea Edgar Flores o su contendiente, simplemente les estamos presentando la información sobre lo que acaba de hacer y lo que se trata esa posición. Entonces, como tú bien mencionaste, Ángel, son 42 los puestos de asamblea, cada uno le corresponde a uno de los cada 42 distritos que tiene. Como tú también lo mencionaste, todos los puestos estarán en la boleta y un punto bastante interesante que me parece a mí es que en las elecciones pasadas se hizo historia al convertirse el estado de Nevada en el primer estado en el que la asamblea tenía una mayoría de mujeres, así que estamos viendo bastante progreso en ese sentido. Algo que Edgar mencionaba era la importancia de vernos representados nosotros como comunidad latina, como hispanos, en agencias como lo que es la asamblea, como es la legislatura, razón por la cual es tan importante no solamente mantenernos informados, sino utilizar nuestro derecho de votar para exigir presentación en conversaciones tan importantes como las que tiene la legislatura. Como nosotros bien mencionamos, acaban de cerrar una sesión especial en la que estaban haciendo recortes del presupuesto y en la siguiente sesión, que según Edgar empezaría en estos siguientes días, estarán hablando sobre reformas relacionadas con la justicia penal, la reapertura de negocios y reformas electorales. Como nosotros bien sabemos, este es un año electoral, el 3 de noviembre va a ser una fecha clave y dada la pandemia, dado el coronavirus,
cada estado se ha forzado a ver qué cambios van a tener que implementar para que cada ciudadano se pueda ejercer, digamos, ejercer su derecho de votar de una manera segura, que no se esté poniendo en riesgo tanto a ellos como a los demás. Algo que Edgar nos estaba mencionando es la posibilidad de votar por correo postal para evitar tener que ir en persona, pero tomando en cuenta las dificultades que se vieron en las elecciones primarias, precisamente van a estar viendo qué estrategias pueden revisar para que el 3 de noviembre y anticipando este día electoral no tengamos tantas demoras. Él también mencionó que en algunas urnas eh, varias personas se quedaron esperando hasta la medianoche, hasta la 1, 2 de la mañana y el contar los votos se demoraron hasta 10 días, lo cual quieren minimizar en estas siguientes elecciones. También hablando de la reforma de justicia penal, él estaba hablando específicamente sobre el entrenamiento de policías y su uso de fuerza, un tema que ha sido discutido a nivel nacional por recientes hechos y él decía que crear un, un sistema de policía en el cual la comunidad pueda confiar nuevamente que están tomando las medidas necesarias, pero no excesivas. Entonces, esto es algo que continuarán discutiendo en la sesión especial, la próxima sesión especial, así que va a ser tema de esperar a ver qué dicen, qué decisiones toman y también esperar a ver qué decisiones toman a nivel federal, específicamente hablando sobre la ayuda financiera que el gobierno federal está discutiendo en este momento de darle a diferentes estados, que también va a impactar los recortes que acaban de hacer en la legislatura, posiblemente cubriendo estos recortes, incluso dándole un poco de dinero más. ¿Qué piensas tú al respecto, Ángel? Sí, como mencionas, definitivamente es una de las posiciones, y es algo que hemos comentado mucho, no queremos minimizar ninguna de las otras posiciones, pero definitivamente entre más locales sean las posiciones, un efecto más rápido o más grande van a tener sobre nuestras comunidades. Entonces, sí, como tú mencionas, es muy importante participar en estas elecciones. Y otro punto muy importante que mencionas es definitivamente nosotros en el programa eh, no estamos promocionando o estamos a favor de ninguno de los candidatos, simplemente hablamos sobre cuáles son las diferentes propuestas que tienen y cuál es la importancia de estas posiciones que van a encontrarse en la boleta de las elecciones generales. Como les había estado platicando un poquito, Edgar Flores está buscando su reelección y la persona que está, su contendiente, es de parte del Partido Libertario, que como sabemos es un tercer partido, es un partido que no es tan grande como el demócrata o el republicano, y quien está corriendo en la misma contienda por él es Natasha Bosley. Natasha, ella está corriendo por esta posición. Lamentablemente, al nosotros estar buscando, investigando más información sobre ella, no encontramos mucha información, su página no es tan completa. Simplemente lo que les podemos platicar, y eso es directamente desde su página, es que ella es una dueña de un negocio en línea, dice que ella se graduó del colegio y es una madre que fue criada en el área del oeste de Las Vegas. Entonces, definitivamente vamos a intentar también contactar a personas de este otro tercer partido, que también es importante considerar y saber por qué razón sería conveniente o sería bueno conocer las diferentes propuestas que ellos tienen. Entonces, como ya lo platicamos, ya nos platicó un poquito, como tú mencionabas, Edgar, sobre los efectos o la influencia que tienen este tipo de posiciones. Entonces, y algo que me pareció muy interesante que él comentó y me gustaría repetir, es como todo lo que está a nuestro alrededor se consigue a través de la política. Es algo que hemos platicado cuando hemos platicado sobre la importancia del censo, la asignación de fondos para las distintas comunidades, y es algo de lo que hemos platicado que él puso como ejemplo, que son la pavimentación de las calles, postes de la luz, cantidad de escuelas. Todo esto tiene que ver con la política. Todo viene relacionado con el gobierno
Y es por eso que es muy importante que usted salga a votar si usted tiene la posibilidad. Como nos había mencionado él en esta siguiente sesión especial, van a buscar la manera de conseguir que las próximas elecciones generales sean lo más seguras para todos, pero al mismo tiempo lo más efectivas. Si recordarán, cuando tuvimos las elecciones primarias, nosotros por un par de programas estuvimos comentando, todavía no tenemos resultados oficiales, porque como sabemos, hay un periodo en el que ellos tienen para poder hacer el conteo de todos. Y si recordarán, también tuvimos a Lorena Portillo del Departamento de Elecciones del Condado de Clark, y ella misma nos estaba platicando sobre todas las medidas de salud que ellos estaban implementando, que todo esto, al ser algo tan nuevo, porque no es algo que se utilizaba a esta escala, es algo que definitivamente necesita mucha preparación, es algo que ya se vieron los beneficios y ahora, como nos mencionaba Edgar Flores, van a buscar la manera de hacerlo cada vez más eficiente y encontrar la manera de poder resolver cualquier tipo de problemáticas que se hayan encontrado durante estas elecciones primarias. Entonces, eso es un poquito como la importancia de salir a votar. Ahora ya sabe, ya conoce un poquito, hemos hablado sobre diferentes puestos, sobre diferentes personas que están corriendo, la importancia de estos puestos y como lo hemos mencionado, el estado de Nevada se divide en diferentes distritos, entonces es muy difícil que nosotros podamos platicar con los candidatos de cada distrito, pero simplemente es por esa misma razón que también le pedimos a estos candidatos que nos platiquen en general sobre la importancia de estos puestos para que usted sepa, y aunque tal vez usted no está dentro del distrito, por ejemplo, de Edgar Flores y Natasha Bosley, al menos ahora ya sabe qué es lo que hace un asambleísta y por qué es importante votar por esta posición. Cuando lo vea en la boleta, eh, busque los nombres de los diferentes candidatos que hay. Como mencionaba, hay algunos distritos que lo van a tener más fácil porque no hay candidatos más que uno solo, entonces está súper sencillo, es elegir entre uno o ese mismo, pero para las diferentes otras posiciones, como he platicado, como de los jueces de la Corte Familiar y entre otras, es importante leer, investigar sobre los que usted va a poder votar pero de igual manera, si usted tiene algún candidato en especial que le gustaría que trajéramos al programa, alguna pregunta en especial, alguna posición en especial que no hemos tocado que le gustaría que revisáramos, por favor contáctenos a través de redes sociales, a través del teléfono y nosotros vamos a hacer todo lo posible para conseguirlo. No sé si te gustaría añadir algo más a ti, Cata, sobre lo que hemos estado platicando el día de hoy, la importancia de la Asamblea y estas sesiones especiales de la Sí, 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 legislatura. claro que sí. Otro dato que se me olvidó compartir antes es que eh, en este momento la asamblea es la mayoría de los puestos le corresponde a los demócratas. De los 42 puestos, 29 le corresponden al Partido Demócrata y 13 al Partido Republicano. Al reconocer y a recordar que todas estas posiciones estarán en las boletas, eso, la compostura de la asamblea podría cambiar en estas elecciones. Entonces sería otra de las muchas cosas que estaremos pendientes para ver cómo se desenvuelven estas elecciones y a ver cómo resultan esos números. Definitivamente, como tú mencionas, y es algo que hemos platicado bastante, que el estado de Nevada es un estado que se caracteriza por ser un estado que puede cambiar de partido político. Es un estado que en muchas elecciones se ha encontrado y se ha demostrado que se guía más por la cuestión eh, de las propuestas más que por un partido. Entonces, como tú mencionabas, sí, es verdad que en este momento la mayoría es demócrata, pero eso no quiere decir que es algo que se espera que continúe para la siguiente sesión, el siguiente lapso de esta posición. Entonces, sí, como tú mencionas, puede haber un cambio completamente o puede ser que no, que se quede de nueva cuenta de esta manera. Exactamente. Pero bueno, nada más me gustaría, como para terminar un poquito, recordarles algo que también ya habíamos platicado con Edgar, pero también este puesto dura
2 años y la legislatura sucede cada 2 años de igual manera. Entonces, como él mencionaba, los diferentes miembros de la asamblea se dividen en diferentes departamentos que se encargan de ciertos aspectos, como él mencionaba que él era parte de la cuestión de educación. Entonces es por esa misma razón que es importante tener una buena representación, que la persona por la que usted está votando represente los ideales o los principios que a usted le gustaría que se defendieran. Como él comentó, que él ha escuchado, él sabe lo que viene siendo las cuestiones, por ejemplo, de inmigración. Si usted este es uno de los temas que más le llaman la atención, que más le gustaría, fíjese en lo que están proponiendo, lo que están comentando, la postura de los diferentes miembros de la asamblea, perdón, de los diferentes candidatos que quieren convertirse en miembros de la asamblea, para elegir a alguien que va a luchar por estos principios, como hemos mencionado, y es algo que va muy de la mano. Todas las diferentes posiciones van intercalándose, como él mencionó. Este es la Asamblea y el Senado del Estado trabajan en conjunto con lo que viene siendo los representantes federales. Él nos platicó sobre cómo se puede hacer al platicarnos sobre lo que sucedió en los planes de la sesión especial, también nos platicó cómo puede ser que el apoyo o no de los diferentes representantes federales o representantes en el gobierno federal puedan apoyar también. Entonces, por eso es importante conseguir, y por eso no queremos decir que uno hay que concentrarse nada más en una de las posiciones o no, pero es muy importante tener muy en cuenta, muchas personas se olvidan de lo que vienen siendo las posiciones locales. Las posiciones locales son muy importantes porque si, aun cuando usted elija, por ejemplo, un senador, que es parte del gobierno federal, que siga los diferentes principios que a usted le gustan, si en el gobierno local la asamblea, no, los miembros de la asamblea no siguen esos mismos principios, ellos no van a luchar por esto. Entonces al momento de que usted vea, aun cuando de manera federal se está peleando porque se consigan, por ejemplo, presupuesto para ciertos programas, de manera local no se va a hacer tanto este esfuerzo. Y entonces es por eso muy importante estar revisando no solamente las posiciones grandes, como hemos platicado, de presidente, etcétera, sino también revisar toda la boleta y votar por todos los diferentes escaños que hay en la boleta. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos. Cata, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Claro que sí. Definitivamente un tema muy interesante. Muchas gracias por todo, Cata. Gracias, lo esperamos mañana. Leo González se está postulando para juez en el Tribunal de Familia. Está respaldado por 16 organizaciones y sindicatos. Bueno, Cata, nada más entonces ya para terminar, me pareció muy interesante esta entrevista porque nos explicó bastante bien, Edgar, las diferentes responsabilidades, lo que está trabajando la asamblea y cómo pueden apoyar, además de la importancia de tener representantes que representen a la comunidad hispana. No sé qué te pareció, si tengas algunas últimas palabras, algunas conclusiones al respecto. Creo que una cosa para recalcar es el hecho de que dentro de la misma asamblea hay líderes que se especializan en diferentes temas, como el que explicaba que él se especializa o digamos es el líder del comité de educación, pero también de asuntos gubernamentales. Entonces, como tú bien mencionaste hacia el final del programa, es importante no solamente tomar en cuenta a la hora de votar qué es lo que representa cada candidato y su experiencia, sino también en qué temas se ha especializado o en qué temas, digamos, está trabajando particularmente para tomar eso en cuenta, ¿no? Pero aparte de eso, me pareció bastante informativa la entrevista. Yo incluso aprendí un montón, entonces espero que nuestra audiencia también lo haya hecho, recordándoles que estamos a 96 días del día de elecciones. Obviamente de acá ya estaremos bastante pendientes de no solamente lo que vayan a discutir en la legislatura, sino también qué medidas vayan a implementar en relación a la votación anticipadamente para que podamos votar de una manera segura tomando en cuenta la pandemia.
Definitivamente, y sí, como tú mencionas, por eso es muy importante conocer a profundidad los diferentes candidatos, o al menos saber sus distintas propuestas. Pero bueno, pues como tú mencionaste, cada vez estamos más cerca de las elecciones, del momento de estas elecciones que definitivamente van a marcar historia por todo lo que está alrededor de ellas. Entonces vamos a estar nosotros muy al pendientes de esta sesión especial de la legislatura para aprender sobre cuáles son los diferentes cambios o cuáles son las diferentes medidas que se van a tomar en cuestión de las votaciones y se las vamos a hacer conocer también. Pero como tú mencionaste, definitivamente una entrevista muy informativa, aprendimos mucho sobre lo que viene siendo esta posición, que es una posición muy importante. Pero bueno, lo invitamos, como habías mencionado tú, Cata, a que nos acompañen en el día de mañana. El día de mañana ya estamos preparando mucha información muy importante sobre temas que, como ya habíamos platicado, por ejemplo, inmigración, vamos a estar platicando un poquito sobre DACA. Entonces, siguen saliendo el mismo día de hoy, salió otro memorándum en cuanto a DACA. Entonces, definitivamente es un tema muy importante del cual discutir. Así que lo invitamos a que nos acompañe el día de mañana. Claro que sí. Nos vemos mañana.